Iniciamos el tercer tramo de esta entrega de calidad de vida. Estamos hablando esta mañana de las secuelas que quedan frente al acoso moral laboral, llamado mundialmente mobbing. Hablaba el testimonio del señor José María Cano y la psicóloga Silvana Giaquero de las secuelas psicológicas, pero hablemos también de las orgánicas. Para ello hemos invitado a la doctora Verónica Morín. Ella integra la cátedra justamente de Medicina Psicológica de la Facultad de Medicina, entre otras tantas especialidades. Doctora, muy buenos días. Buenos días. Hablemos algunas de las secuelas tras el mobbing. Bien, toda persona que ha sido sometida al acoso laboral, sin lugar a dudas va a tener repercusiones, no solo en su calidad moral y psicológica, sino que también va a desarrollar múltiples enfermedades. Tarde o temprano va a terminar enfermando. Otra de las cosas a puntualizar es que de las características del mobbing se relacionan con las del estrés postraumático en cuanto a su presentación clínica y a sus secuelas respecto a los neurotransmisores y los cambios que se producen a nivel de las estructuras cerebrales. Sin lugar a dudas, los sujetos que han sufrido la vivencia de acoso laboral llegan a la consulta con un conjunto de signos y de síntomas, los síntomas que refiere el paciente, algunos los que mencionó y otros de distintas esferas, como puede ser dificultades para conciliar el sueño, dificultades para concentrarse, pérdidas de memoria, trastornos en la esfera digestiva, contracturas, calambres y signos que gracias al avance de la ciencia podemos hoy ver, por ejemplo, los cambios en la neuroimagen. Doctora, las víctimas del acoso moral laboral, ¿acuden primero a un psicólogo, a una psicóloga o a un médico, digamos, o se da indistintamente, digamos? Es frecuente que, como los primeros síntomas pueden ser psicológicos o físicos, los pacientes al primer miembro del equipo de salud a que concurran sea a su médico de primer nivel o a su médico de familia y lo que traen a la consulta es "me siento mal". Esto es interesante, puesto que debería alertar a los colegas que trabajamos en el primer nivel de un binomio bastante particular entre un trabajador exitoso, sin antecedentes de ninguna psicopatología en la personalidad y en su biografía laboral, trastornos o conflictos laborales, que de pronto instala somatizaciones o empezamos a ver algunos cambios en algunas patologías que tenía y que venían bien tratadas y no responden a los tratamientos habituales. Todos estos cambios nos deberían alertar y manejar lo que nosotros decimos un diagnóstico de sospecha. Claro está que lo que no se tiene en mente no se ve. Así que la percepción que requiere de aprendizaje y adiestramiento es bien interesante en este primer punto de encuentro. Psicóloga, ¿hay directamente un antes y un después de una persona que sufre acoso moral laboral? Sí, realmente sí. Más allá de que el acoso sea durante un corto tiempo o mucho tiempo, siempre hay un antes y un después. La persona mucho tiempo está repitiendo en la consulta: yo quiero volver a ser quien era antes, ¿no? Quiero recuperar mi entusiasmo, mi pasión por el trabajo, mis proyectos de vida. Y en realidad lo que uno trata de trabajar es que no va a volver a ser la misma persona, ¿no? Y tratar de capitalizar esta experiencia para volver a encontrar un lugar en la vida diferente. Cuando el acoso dura mucho tiempo, el síndrome que se ve postraumático es un síndrome de ansiedad. Y quiero explicar esto por qué. Porque una de las cosas que más aparecen en primera instancia cuando la persona sufre acoso son las crisis de pánico, ¿ah? Y después puede llegar a desarrollarse una fobia, a tal punto que la persona no puede volver a trabajar, ni siquiera pasar por frente la puerta del trabajo. Por eso considero que lo que está viviendo José es una verdadera tortura, porque tener que volver a la UTU, donde él fue acosado y maltratado, y a su vez tener de director a la misma persona que lo maltrató, realmente debe ser una situación que no cualquiera puede soportar, ¿no? Se lo voy a preguntar, me ha dado pie, usted es psicóloga, justamente para interrogar al señor Cano, cómo ha sido esta vuelta suya,
y si usted no pensó en cambiar de trabajo teniendo a la misma persona con la que usted tuvo las diferencias que nos anotaba en el primer tramo de programa, señor Cano. En ese momento, cuando estás afectado, no pensás en cambiar de trabajo porque no estás preparado para hacer un cambio de trabajo, ni podés hacerlo porque no te sentís bien. Entonces, al no sentirte bien, no tenés ganas de ir a buscar trabajo a otro lugar. En mi caso, soy un docente vocacional, estudié para esto y bueno, me recibí. Y entonces creo que eso hace a veces la diferencia en el caso mío porque un poco el ejercicio de ese derecho lo fui practicando como una forma de poder, digamos, que esto tampoco no quedara siempre de mi persona hacia adentro, sino que traté de que esto llegara al conocimiento de la gente de lo que pasaba conmigo, ¿verdad? Entonces, de repente esa fue una actitud diferente del resto de otras personas. Ahora, pero usted no siente que haya superado todos estos largos años, de ninguna manera. No, porque, como yo le digo, vuelvo al mismo lugar con estas personas, con algunas de estas personas que también formaron parte de este acoso del móvil. Y yo en realidad no me siento con la confianza como suficiente, no tengo las mismas expectativas que tenía, no tengo un sentido de pertenencia al lugar. José, ¿pero no sería más sano cambiar de trabajo? O usted me puede decir, pero a mi edad es difícil conseguirlo. Es un poco eso también, pero es como yo le digo, capaz que si no hubiese pasado por este proceso y hubiese estado al inicio de este acoso y hubiese podido cambiar, capaz que mi situación sería otra, diferente. Pero en este momento es como que no mido el tiempo en función de largos plazos, sino de lo que puedo hacer en el corto y mediano plazo, nada más. O sea, si hoy mis jornadas son de lunes a jueves y llego totalmente devitalizado, y cuando no puedo hacer una cosa la dejo. José, ¿le importa que su jefe lo esté viendo en este momento? Yo siempre tuve una actitud de denuncia pública y eso generó mayor persecución en mi caso. Entonces, ¿y usted no teme que se genere más persecución ahora? Después de dar la cara y contarnos con lujo de detalles todo el calvario que usted ha experimentado. Esto está denunciado en la Fiscalía. En el Parlamento. En el Parlamento también, o sea que hay suficiente información y creo que si se ejecuta otra situación de esta, me parece que la justicia penal tendría que actuar de otra forma, ¿verdad? Porque en mi caso creo que tendría que haber responsables penales porque yo estaba enfermo psicológicamente y a mí se me manda a un lugar que ellos sabían que era un lugar distanciado y fue hecho a propósito, o sea que pienso que ahí si se puede ver perfectamente, un juez puede entender de que hubo algo de violencia privada hacia mi persona, entonces y ahí si no hay, a veces el tema de los derechos hay que hacerlos valer y no se trata de que existan o no las normas. Creo que en mi caso fue un caso de hacer valer el derecho en el sentido como individuo, o sea, yo hubiese querido que tuviera un sindicato atrás, pero no porque estaba ocupado en mi caso persiguiéndome. Evidentemente yo tengo una actitud pública que generalmente no es fácil que un docente salga a hacer una huelga de hambre, como hice yo, el sindicato, ¿qué actitud tiene ahora, hoy, 2012? Ni siquiera me borra del padrón de afiliado, porque no quiero saberlo. O sea, no quiero saber más nada con un sindicato. A pesar que creo perfectamente en los derechos y es más, siempre me vinculé, pero nunca fui ningún tipo de delegado, nada. Simplemente que me sentí traicionado en ese aspecto, ¿no? Gracias otra vez, José María Cano, por haber venido y por tener el coraje una vez más de dar la cara, estando esta mañana viniendo especialmente desde Maldonado. Nos tenemos que ir. Gracias también a usted, psicóloga. Gracias, doctora, también por el aporte profesional. Vamos a volver sobre el tema porque lo destapamos hace algunos meses. No se hablaba en el Uruguay del acoso moral laboral, del mobbing. Lo pusimos en pantalla hace aproximadamente 2 meses y medio y nos han llegado un sinfín de denuncias. Y obviamente el tema merece, obviamente, que le hincamos el diente y lo vamos a hacer en futuras entregas. Ahora nos vamos, los dejamos con Día Perfecto y nos reencontramos mañana 8:30 en esta pantalla. Que tengan todos ustedes una muy buena jornada.